Paz de Dios, hermanos de la Iglesia Cristiana Interdenominacional, pastores, instructores, instructoras, pastores, pastoras. Vamos a dar principio a esta escuela dominical en su preparación. Y bueno, corresponde a nuestros hermanos Noé Díaz y a nuestro hermano Hernán del Presbiterio Colima, Michoacán, su participación en esta hora. Así que les pido que oremos, que el Señor bendiga nuestros corazones y use la vida también de sus siervos. Padre, en el nombre de tu amado Hijo, te damos gracias, Señor, por la bendición de estar aquí y poder participar, Señor, de la preparación de escuela dominical. Te pedimos, Señor, que venga a nutrir nuestra alma toda palabra que sea dicha, Señor, en bendición a este tema que tiene que ver, Señor, con algunas cosas que por allí están todavía muy arraigadas en algunos corazones, pero que en todo, Señor, tú seas propicio y se aclaren esas dudas para bendición y que marchemos, Señor, en este tu reino con toda gracia y con toda asistencia de tu parte. Bendice a nuestros hermanos Noé y Hernán y en todo sea tu nombre glorificado. Padre, por Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Adelante, hermanos. Gracias, hermano Aarón. Les saludamos y saludamos a todos nuestros hermanos que ya están conectados y a quienes en un momento más se conecten. También deseamos con todo nuestro corazón que el Señor les bendiga, la paz de Dios. En esta tarde le damos gracias al Señor por la bendición que nos concede de participar en este trabajo de preparación de escuela dominical correspondiente al marco apologético en lo que ve a la temática de catolicismo. Ustedes recuerdan, amados hermanos, que el domingo 25 de abril tratamos el primero de tres asuntos o puntos principales en relación a esta temática general. Este próximo domingo, 1 de agosto, si el Señor nos permite, abordaremos la segunda de tres partes. Y lo que compartiremos con ustedes en esta tarde fundamentalmente tiene que ver con algunas consideraciones preliminares que mi hermano Hernán Juárez Padilla expondrá. Después haré algunos comentarios breves respecto al plan de clase propuesto. En tercer lugar, comentaré de manera muy breve lo concerniente a la presentación de escuela dominical que también compartimos con ustedes y finalmente quisimos hacerles llegar el tema en Word, en el formato oficial que normalmente se usa en la revista Nueva Raza, con la idea de que si en algunos lugares todavía no les llegara la revista, ahí tienen ustedes no solo la presentación, sino el texto completo del tema Catolicismo 2 de 3 partes. Así que dejo el lugar a mi hermano Hernán para las consideraciones preliminares y después un servidor. La paz de Dios, hermanos. Gracias por estar nuevamente con nosotros y voy a dar inicio a unas consideraciones preliminares, pero antes me gustaría comentar para aquellos que quizás no estuvieron en aquella ocasión acompañándonos y hoy están con nosotros. En ese día hicimos énfasis a una definición sencilla de esta sección del temario, que es de apologética. Y dijimos de manera sencilla, repito, que la apologética es la defensa de la fe cristiana. Y resaltamos o sugerimos que se viera u observara y comentamos sobre algunos conceptos que la Biblia de estudio de la apologética nos daba en cuanto a su función, que eran 4: prueba, la defensa, la refutación y la persuasión. Estas, pues, como dijimos, se encuentran dentro de esta Biblia de estudio al inicio de la Biblia de estudio de la apologética. En esta ocasión tendremos a considerar 4 puntos que vienen o surgen precisamente de la Biblia del pescador, en la página número 15
Todas estas ahí las va a encontrar, estas temáticas, que la primera de ellas en esta ocasión en Catolicismo 2, que es la tradición, dice esa manera de pregunta, ¿es la tradición de la iglesia la mejor interpretación de la Biblia y tan inspirada como las propias escrituras? Esto es un concepto que se maneja pues dentro del catolicismo. El segundo punto ¿es María una divinidad corredentora con Jesús? El tercer punto sería, ¿la salvación de Dios viene solo a través de la Iglesia Católica? Y finalmente, ¿María y los santos interceden ante Dios por nosotros? Evidentemente, en cada una de estas enseñanzas, hermanos, católicas, pues no se pretende abarcar todo la temática, porque cada punto de ellos, en los que se va a ver el tema en general, pues tendría que abordarse cada uno de ellos pues como un tema muy aparte y sería ahondar mucho. Pero se toma el pensamiento central, ¿sí? Para considerarlo y posteriormente, en su momento, nuestro hermano Noé, ahí lo veremos, se da, como lo hicimos también en aquella ocasión, la contraparte, es decir, el pensamiento de las Sagradas Escrituras, tomamos las consideraciones de la palabra de Dios para así hacer o confrontar los pensamientos y corroborar o verificar que efectivamente, hermanos, el fundamento de nuestra fe, que es la palabra de Dios, siempre, hermanos, estará dándonos la pauta para llegar a un entendimiento correcto de la sana doctrina. En la siguiente lámina quiero considerar, no sé si usted tuvo la oportunidad de estar en las conferencias los días 16 y 17 de julio pasados de apologética, y nos pareció bien en el Señor pues considerar algunas cosas. Esta conferencia de fe razonable, varios ponentes, entre ellos pues de los más conocidos, o por lo menos no sé si usted conozca a todos los que si usted tuvo la oportunidad de estar ahí, pues entre ellos el que de más resaltar o más renombre es Josh McDowell. Pero lo importante acá, amados hermanos, es que en este aspecto apologético está uno que nos llamó la atención, Alex McLellan. Él da una conferencia en la que resalta precisamente la necesidad de en estos tiempos aplicar la palabra de Dios en nuestras vidas. Es decir, él habla precisamente de la verdad, ¿sí? Y él da un pensamiento que dice que negar la verdad es contradictorio y autodestructivo. Esta frase quedó muy grabada en mi pensamiento. Obviamente, él da una serie de explicaciones del por qué, ¿sí? Resaltando la autoridad de las Sagradas Escrituras. Josh McDowell, entre otros pensamientos, dice así: seremos obsoletos como iglesia si no damos, pues, respuestas a preguntas apologéticas sobre la verdad. Dice él, dar respuestas inteligentes, esto es apologética. Y cuando escuchaba sus palabras, me vino una definición del libro de teología de el hermano Alberto Blasco, cuando en el atributo de la inteligencia, él da precisamente una definición. Y por inteligencia dice que se compone de dos palabras, que es básicamente leer en el interior. Y a esto se refería Josh McDowell, a hacer comprensible, a hacer entendible, a hacer legible los puntos doctrinales o la verdad de la palabra, de la escritura, ¿sí? A los oyentes. En este caso, por ejemplo, si confrontásemos o tuviéramos algún familiar, algún amigo que aún tiene pensamientos
pues católicos, por decirlo de una manera, evidentemente usted con la palabra de Dios va a puntualizar estos aspectos de tal forma que en su inteligencia, en su raciocinio, se forme un entendimiento claro del pensamiento de las Sagradas Escrituras. Además, añade él, dice, presentar la verdad razonablemente es presentar una discusión razonablemente de por qué algo es verdad. Él enfatizaba algo que a veces nosotros, si nos preguntaran, ¿por qué crees lo que crees? Y nosotros tuviéramos la oportunidad de responder, dice que él hacía ciertas preguntas en iglesias diferentes y a veces hablamos, por ejemplo, de salvación y les decía a él, ¿por qué tú eres salvo, por ejemplo? ¿O cómo es que fuiste salvo? Y a veces no tenemos una respuesta muy clara y más que nada apegada a las Sagradas Escrituras. De ahí que presentar o hacer apologética es presentar de manera razonable las Sagradas Escrituras a tal forma, hermanos, que evidentemente nosotros tengamos la certeza o la seguridad de por qué creemos lo que creemos, que no solamente es algo que mecánicamente nosotros hemos aprendido. Finalmente quiero comentar de otra expositora, Priscila Fonseca. Ella resaltaba la importancia de la apologética en estos tiempos y decía ella que la apologética implicaba preparación. Y ella efectivamente citaba al apóstol Pedro, estando siempre preparados para presentar defensa de la esperanza que hay en nosotros. Esto marcó un poquito mi pensamiento cuando yo escuchaba a esta persona. Efectivamente, a veces nosotros, y lo digo de manera reverente, queremos exponer lo que hay en nuestro corazón, pero a veces lo hacemos, pues lamentablemente, pues de manera ligera y de acuerdo a lo que nos indicaba o nos invita la Biblia de estudio, a veces no sabemos ni siquiera presentar la prueba o no sabemos cómo persuadir o no sabemos cómo llegar al momento clave, pues, para que la persona reciba lo que nosotros les estamos presentando como verdad de las Sagradas Escrituras. De ahí que, hermanos, este aspecto de la apologética implica tiempo, es decir, lectura de las Sagradas Escrituras. Dice ella, además, también dice, debemos dar razones y motivos lógicos a lo que creemos y por qué lo creemos. Ella también, como Josh McDowell, resalta en este aspecto que yo estaba comentando. ¿En qué creemos? Porque si a usted le preguntan, bueno, pues yo creo en la salvación en Cristo, y a ver, ¿por qué usted lo cree? Porque lo dice la Biblia. No, porque efectivamente usted tuvo una experiencia con Dios personal y efectivamente en la salvación que fue provista en la cruz del Calvario, pues ya usted en alguna forma la obtuvo, es decir, y tiene que tener las respuestas adecuadas, añadir los textos que corresponden precisamente a enfatizar del por qué creemos lo que creemos. No solo tener una lista, ¿sí?, de puntos doctrinales, sino que usted sea parte de ellos, que los está experimentando, viviendo y que tiene respuestas oportunas, claras, razonables del por qué usted está viviendo lo que está viviendo en el Señor. Finalmente, ella dice, se necesita apologética en las iglesias. No es solo para eruditos o académicos, sino para todos. Y esto, pues, es paralelo a las Sagradas Escrituras. Esto no es un razonamiento exclusivo de ella, y ella lo externa claramente. No es un grado de erudición o de academicismo que ir a institutos. Usted tiene que leer todos los días las Sagradas Escrituras,
atender lo que dice la palabra de Dios y así estar preparado para presentar esa defensa, para poder exponer esa palabra. No es precisamente que tenga que ir pues durante 4 o 5 años y ahora sí, ya estoy preparado, porque quizás no está preparado todavía. Puede darse el caso que lo más importante lo pasamos por alto y que es precisamente cómo las Sagradas Escrituras se revelan y revelan a Dios mismo y la obra del Señor Jesucristo. Pues básicamente en esto, y bueno, ahí estuvo Papiro 52, atendimos a la invitación que nos hicieron ellos precisamente para estar en estas conferencias. Desconozco y ya solo él, nuestro hermano Aarón Cortés Herrera podrá decirnos si esas conferencias para ustedes, si despertaron interés, las vayan a subir en Facebook. Desconozco, pero creo que son convenientes para ampliar un poco más sobre la importancia de la apologética, razón por la cual es parte de los temarios de la escuela dominical. Bueno, pues en esto doy lugar. Bueno, nada más para resaltar un aspecto, perdón, hermano Noé. Las fuentes de apoyo fueron las mismas que la vez pasada. El doctrinario ahí para catecúmenos, y efectivamente les dijimos nosotros de un libro de El cual Camino, de Luisa Herer de Walker. En el capítulo 4 habla extensamente sobre el catolicismo romano. Básicamente ahí ella aclara lo que también los puntos de la Biblia del Pescador establecen y los cuales son la fuente del tema de esta escuela dominical. Pues Dios les bendiga, el Señor guarde sus corazones. Gracias, hermano Hernán. Por lo que se refiere a la segunda parte de este material, hermanos, tiene que ver con el plan de clase que proponemos. Es un plan de clase a 47 minutos, no significa que necesariamente deban ser 47, pueden ser un poco menos o quizá unos 5 minutos más, pero que no exceda efectivamente de 50 o 52 minutos. El texto base para este plan de clase, pues obvio es el mismo texto base para la consideración de la escuela dominical. Segunda epístola del apóstol San Pablo a Timoteo, capítulo 3, versículos 16 y 17, que por demás es conocido y memorizado por todos ustedes. A partir de esos 2 versículos tenemos la verdad bíblica y la verdad bíblica aplicada. El plan de clase se estructura a través del asunto a tratar, del tiempo contemplado para cada uno de los asuntos, la actividad sugerida, una descripción de la actividad, el material que se propone y, por supuesto, algunas observaciones que refuerzan los puntos anteriores. Por lo que se refiere a los primeros 5 minutos, de acuerdo con este plan de clase, tiene que ver no solo con la lectura de 2 Timoteo 3, 16 y 17, sino también con la lectura de la verdad bíblica y de la verdad bíblica aplicada. Reitero lo que dije en aquella ocasión, no se trata de que tan pronto terminemos de hacer la lectura del pasaje bíblico, empecemos a exponer lo que en la parte de enseñanza contiene nuestro tema. No se trata de que al leer la verdad bíblica y la verdad bíblica aplicada empecemos a explicar y a desarrollar el tema. No, se trata de irnos por partes y precisamente por eso se establecen o se sugieren 2 minutos para este asunto y otros 3 minutos para una lluvia de ideas por lo que se refiere a un recordatorio de Catolicismo 1. A manera de lluvia de ideas, se sugiere aquí en un pizarrón, en un rotafolio o quizá en una pantalla, recordar por lo menos los 4 puntos principales que abordamos en Catolicismo 1, a saber, acerca de la infalibilidad papal, acerca de las indulgencias y el sufragio, acerca del sacrificio de la misa y la transformación del pan y el vino en el cuerpo y la sangre de Cristo, y el 4,
a manera de pregunta. ¿El bautismo salva y sirve para la salvación del infante? Estos son los 4 puntos principales que comentamos en Catolicismo 1 y que bueno sería recordarlos a la congregación, ya sea de manera expositiva o bien con la participación de ellos, dependiendo de las circunstancias, si tenemos clases presenciales o virtuales, o si es factible efectivamente o recomendable la participación de acuerdo a la particularidad de cada congregación. Después de estos primeros 5 minutos, vienen otros 2 minutos en donde se propone que se haga una liga en relación con los puntos de Catolicismo 1 con los puntos de Catolicismo 2. Ya mi hermano Hernán refería cada uno de esos 4 puntos en Catolicismo 2. En esencia, los podemos resumir en la interpretación, redención, salvación e intercesión. En una palabra, estos son los 4 puntos que veremos, si el Señor nos permite, el próximo domingo. Y esto, de acuerdo con la propuesta del plan de clase, nos llevará 2 minutos. Después, en relación con el primer punto, se proponen que sea en 10 minutos para considerar precisamente lo concerniente a la interpretación de la Escritura a propósito del primer punto, que comentaremos más adelante cuando veamos la presentación, pero que tiene que ver precisamente con la interpretación de la Sagrada Escritura. Y allí, efectivamente, como se señala en la propuesta del plan de clase, se pretende que la Iglesia efectivamente asimile lo que es la inspiración y la interpretación que por el mismo Espíritu Dios nos da a través de la palabra. Después, amados hermanos, viene otros 10 minutos en donde se sugiere, se aborde el punto 2 a manera de pregunta. ¿Es María una divinidad corredentora con Jesús? Por eso decía yo que el primer punto tiene que ver con la interpretación, el segundo punto tiene que ver con la redención. Y aquí se sugiere a manera de actividad que se trabaje con la iglesia para que la iglesia participe y opine cuál es la función de un redentor y se analice en función de la persona de María para ver si efectivamente María satisface los elementos de la definición o de las características de la redención o de un redentor dentro, obviamente, del contexto bíblico. En cuanto a los puntos 3 y 4, se sugiere, amados hermanos, tiene que ver con la salvación y tiene que ver con la intercesión. Aquí se propone hacer dice aquí, experimento de lo que es el plan de salvación para explicar visualmente cómo solo a través de la obra redentora de Jesucristo podemos ser salvos. Y finalmente, repito como punto 4, dentro de estos 15 minutos, lo concerniente a la intercesión. Y por último, en 5 minutos, un análisis de las citas bíblicas consideradas, contempladas, por lo que ve a la conclusión. De manera muy sucinta, este es el plan de clase que se propone a ustedes, hermanos, y que lo pueden ajustar y adecuar a sus propias necesidades y dependiendo, pues, del grupo al que ustedes vayan a exponer el tema. Por lo que se refiere a la presentación que les compartimos, creo que es importante señalar, hermanos amados, para que nadie se sienta lastimado o agredido
sobre todo si hay personas nuevas o aquellos que lleguen a participar de este tema a través de las redes sociales, señalar que así como analizamos el tema del catolicismo, en su momento hemos analizado también el islamismo, el judaísmo, el posmodernismo, el ruselismo, el ateísmo, entre otros, para que no se piense que es algún asunto personal o denominacional, sino que es parte precisamente del análisis apologético que dentro de la enseñanza y de la escuela dominical estamos compartiendo. Y creo que si nosotros hacemos referencia por lo menos a estos temas que ya hemos abordado, se entenderá de manera muy natural el por qué estamos ahora analizando el catolicismo en su parte 2. Después, en la presentación, pues viene la verdad bíblica que se sustenta, repito, en 2 Timoteo 3, 16 y 17, que ha constituido el texto base o texto lema durante los últimos 4 años y medio y que creo que está por demás hacer mención a ello. En la parte de la introducción de la presentación, se retoman precisamente los asuntos de manera muy sucinta o enunciativa de los 4 puntos que vamos a considerar en el desarrollo de la escuela dominical. Y terminamos la introducción en esta presentación con una pregunta: si cada uno de esos puntos se apegan a las escrituras o realmente orientan espiritualmente o alimentan el corazón de aquellos que participan. En cuanto al punto 1 que concierne a la presentación, es importante mencionar, hermanos, y enfatizar no solo lo que aparece en la columna de la derecha como la respuesta bíblica al argumento del catolicismo, que sostiene que la tradición de la iglesia forma parte de la revelación de Dios juntamente con la Biblia, es decir, la equiparan en un mismo nivel la tradición de la Iglesia Católica con la revelación de Dios. Y dicen que interpretar correctamente la Biblia, esto ha sido encomendado solo al magisterio de la Iglesia Católica, Apostólica y Romana. Creo que nosotros, con base en cada una de las citas bíblicas que se mencionan en este primer punto, tenemos por demás material abundante para responder apologéticamente a esta argumentación. No olvidemos que muchos de nosotros, no olvidemos que el 80% de las congregaciones viene precisamente de un círculo apostólico, católico, y que por lo tanto debemos también ser muy sabios y prudentes en la forma en que nosotros nos dirijamos a la iglesia en el desarrollo de la escuela dominical. Y finalmente, en relación a este primer punto, yo solo quiero recordarles a ustedes lo que dice el apóstol Pablo a Timoteo en 3, 16, 17, habla de la inspiración de la palabra, de la utilidad de la palabra y del propósito de la palabra. Bastarían estos 3 elementos: inspiración, utilidad y propósito de la palabra, para que nosotros pudiéramos responder. Aunado a ello, vienen otras citas bíblicas en cuanto a la obra del Espíritu Santo, a su manifestación y a su revelación a su iglesia, para que nosotros podamos caminar siempre en la verdad. Por lo que se refiere al punto 2, en cuanto a la presentación, a manera de pregunta, ¿es María una divinidad corredentora con Jesús? Bueno, nosotros como cristianos evangélicos
de inmediato podríamos dar una respuesta, como decía nuestro hermano Hernán, de lo que hemos escuchado, de lo que tenemos en mente o en el corazón en ese momento que se nos cuestionara, pero el asunto no es lo que yo estimo, lo que yo considero, sino lo que dice la palabra de Dios para responder fundada, razonadamente a este cuestionamiento. Ellos sostienen que la Virgen María o María se ofreció voluntariamente en esa corredención al estar al pie de la cruz cuando Jesucristo era crucificado. Y a partir de ahí sostienen, ella es corredentora. Sin embargo, si nosotros en el punto 1 hablamos acerca de los elementos de lo que constituye la interpretación bíblica y ahora lo que constituye la redención, categóricamente podemos no solo negar, sino rechazar bíblicamente esta afirmación. Dios mismo presenta a su Hijo Jesucristo como el único medio de salvación por el cual podemos ser salvos. Los mismos ángeles dieron testimonio de ello. Os ha nacido en la ciudad de David un Salvador que es Cristo el Señor. El apóstol Pedro, no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Y cuando escribe a los Gálatas y cuando escribe a los Efesios, en más de una ocasión sustenta precisamente que Cristo nos redimió y que por medio de su sangre ahora tenemos nosotros perdón de pecados. En cuanto al punto número 3, hermanos amados, relacionado con la salvación, el catolicismo sostiene que solo dentro de la Iglesia católica se puede alcanzar salvación y que toda criatura humana, para poder ser salva, debe estar sometida al pontífice romano. Bueno, creo que esto es muy afín con el punto anterior y la misma argumentación bíblica nos puede ayudar. No obstante, aquí agregamos algunos otros textos bíblicos para fundamentar la respuesta apologética a esta tesis del catolicismo. En el plan de clase se propone una muestra visual de cómo a través de Cristo podemos ser salvos. Quisimos hacer este ejercicio aquí de una manera muy sencilla, hermanos, donde tenemos aquí, digamos, el corazón del hombre. Cuando el corazón del hombre o cuando el hombre mismo empieza a dar lugar al pecado en su corazón se va contaminando, se va ennegreciendo, por llamarlo de alguna manera, y esto es más que evidente. Y si hacemos este ejercicio ante la iglesia, pues cada vez que pongamos el contenido de un gotero o cada una de las gotas, podemos hacer referencia a la diversidad, a manera ilustrativa, de la diversidad de pecados que acarrean la contaminación del hombre. Sin embargo, hermanos, podríamos usar otro vaso en donde le pudiéramos poner al vaso, por ejemplo, religión, otro vaso y vaciarlo con agua y veremos que no hay ningún efecto. Podríamos usar otro vaso con un poco de líquido de agua que diga humanismo y veremos que no hay ningún efecto donde cambie el corazón de la persona. Y así pudiéramos usar 2 o 3 vasos simplemente a manera de ilustración hasta que finalmente la persona llegue a Cristo Jesús y aplique en su corazón la obra redentora que Él hizo en la cruz del Calvario. Y de esa manera vemos nosotros como dice nuestro hermano Aarón, el solvente divino
de la sangre preciosa de Cristo lava, limpia, transforma y cambia el corazón del hombre. Posteriormente, aun cuando en algún momento determinado, en ese grado de humanidad en el que vivimos hoy día, como dice el apóstol Juan, llegáramos a cometer pecado, observamos que ya el pecado no tiene ningún efecto en la vida de la persona. El enemigo y su influencia sobre nosotros no tiene ninguna potestad sobre el corazón, sobre la vida del creyente. De una manera muy sencilla, esta es la forma en que nosotros pudiéramos ilustrar el ejercicio que se propone en la actividad que comentamos hace un momento. Pasando al punto, es por demás, hermanos, enfatizar efectivamente la obra del Espíritu Santo en el punto 1 en lo que concierne a la interpretación, enfatizar que Cristo es el único redentor de nuestras almas en el punto 2. Punto 3, que solo Cristo salva. Y en el punto 4, María y los santos interceden ante Dios. Esto es lo que sostiene el catolicismo, que efectivamente los santos y María interceden ante Dios. Viene ahí en la columna de la derecha las citas bíblicas que refutan este argumento del catolicismo. Lo dicho por el Señor Jesucristo: todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Y el texto de Hebreos 7, 22, 26 es maravilloso. Cristo es hecho fiador de un mejor pacto, un sacerdocio inmutable, por lo cual, dice el escritor de la epístola, puede salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Esta cita bíblica nos sirve no solo para el punto 3, relacionada con la salvación, sino también para este punto 4, relativa a la intercesión. Tal sumo sacerdote, dice el escritor sagrado, nos convenía: santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. En la parte de discernir el error, se refuta bíblicamente lo que sostiene el catolicismo de que Dios ha dado facultades especiales, casi exclusivas a la Iglesia Católica, facultades exclusivas que son de Cristo, el Hijo de Dios. Después viene, hermanos, la parte relativa a corregir, enderezar la dirección, lo que se explica de suyo de acuerdo a las citas bíblicas ahí comentadas. Y finalmente, pues, la conclusión, sustentada en segunda epístola del apóstol Pedro 1:19. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en nuestros corazones. De una manera muy breve, hermanos, esta es la preparación de escuela dominical que compartimos con nosotros. La última parte, decía yo, es ya el tema que aparece en su temario Nueva Raza y que sin duda ya todos ustedes tienen. Hermano Aarón, hermanos amados, deseamos que Dios nos asista, Dios nos bendiga y que Dios nos ayude. Gracias, hermano Noé, hermano Hernán. No veo, sí, hay una pregunta. En este momento la leo. No, no hay preguntas. Hermano Noé y hermano Hernán, pues han sido ustedes tan
brillantemente expositores de esta escuela dominical, que todo quedó muy claro, hermano. Hasta Bueno, yo entendí. yo aprovecho este minuto, hermanos, para comentar algo que omití señalar hace un momento. Sí, En el contenido del tema que viene en la nueva raza, específicamente punto 3, entramos de lleno a la respuesta bíblica y allí reconocemos que fue una omisión nuestra en la elaboración del tema el señalar el argumento del catolicismo. En el punto 3 entramos directo a la respuesta apologética o bíblica, sí. pero no sostenemos, no señalamos qué es lo que sostiene el catolicismo. En relación a este punto 3, ¿qué es lo que sostiene? Hay solo una iglesia universal de los fieles, fuera de la cual nadie está a salvo. Nosotros, los católicos romanos, dicen, declaramos, definimos, pronunciamos que es absolutamente necesario para la salvación de toda criatura humana el estar sometida al pontífice romano. Entonces, hago énfasis en ello, hermanos, para que al considerar la presentación de la escuela dominical, tome nota para que en el desarrollo el próximo domingo de la escuela dominical del punto 3 mencionen este argumento del catolicismo. Gracias, hermano. Y pues, dice aquí Miguel Vázquez, ¿podrían darnos el nombre de los líquidos para la ilustración, hermanos, por favor? Así que, hermanos, pues, díganles que es hipoclorito de quién sabe qué. Adelante, Hernán. Sí, a ver, hermano. En el Hernán. punto 4 hay un error también, hermanos, en la presentación que se subió. Fue un error de dedo. En la nueva raza viene correcto, solo en la presentación. El punto 4 debe quedar María y los santos interceden ante Dios por nosotros. De esto ya está enterado nuestro hermano Wilmer. El error ya se corrigió y va a subirse el día de mañana a las 2. El que está ahorita, si van ahorita, van a encontrar el detalle que en el punto 4 está el punto anterior del catolicismo 1. Nada más para que tengan ese cuidado que con la nueva raza, sí, corroboren que está el punto 4, que es este que está viendo en pantalla, María y los santos interceden ante Dios por nosotros. Así debe decir correctamente. El punto 4 en la escuela dominical, nada más ya en la presentación. En la revista Nueva Raza no hay problema, ahí está correcto. Bueno, si hay una pregunta, hermanos, el hermano Higinio dice que entonces, María, ¿qué debe representar para nosotros? Dice, ¿en qué lugar debe un hijo de Dios a la mamá de Dios, de Jesús? Pues, hermanos, simplemente lo que la Escritura dice, ¿no? Una mujer piadosa que fue escogida por Dios para ser el vaso idóneo a través de la cual se llevó a efecto el milagro de la encarnación. Nosotros no debemos denostar a María ni decir cosas que no deben ser. Simple y llanamente le damos el lugar que le corresponde como el vaso escogido, y eso pues la misma María lo declara en esa oración que se conoce comúnmente como el Magnificat y que aparece lógicamente en el Evangelio de según San Lucas. Y hay otra pregunta: ¿por qué no se considera una secta al catolicismo? Bueno, pues porque equivocados o no, tienen un cuerpo de doctrina y las sectas normalmente pues se manejan sin cuerpo de doctrina y una simple idea prácticamente, y en este caso la Iglesia Católica sí tiene un cuerpo de doctrina, que no sea después del siglo, bueno, yo siempre he considerado que hasta el siglo IV, la Iglesia Católica, porque católico quiere decir universal, no lo olviden. Yo creo que hasta el siglo IV, la Iglesia se conservó, diríamos que más o menos dentro de la ortodoxia bíblica. Algunos dicen que hasta el siglo VI, pero después, pues es lógico que la Iglesia, a partir de los concilios,
se corrompió completamente, completamente. Entonces, esto también es importante señalarlo y también señalar que en los primeros siglos, es decir, hasta el siglo IV, en mi concepto, otros opinan hasta el sexto. El caso de hombres tan singulares como San Agustín, obispo de Hipona, que sucede lo que sucede con María, también la Iglesia Católica Romana se lo ha apropiado y algunos nos dicen, ¿por qué citan a Agustín, obispo de Hipona? Bueno, pues lo citamos porque basta el conocimiento de sus obras, por ejemplo, Confesiones, en donde narra ahí completamente una obra del Espíritu Santo hecha su corazón para salvación, conversión, o leer, por ejemplo, La ciudad de Dios, un aspecto completamente ideal de cómo debe ser la vida del creyente, ¿no? Ya no hablemos de suma teológica contra los gentiles o suma teológica contra Averroes, eso ya es materia más profunda, pero sí tenemos que decir que efectivamente fueron hombres usados por el Señor y que llevaron el evangelio del reino en un crecimiento maravilloso, sobre todo en la parte norte del África, que ahora pues es musulmana. Y luego hay otra pregunta, hermano Noé. Dice la hermana Alma Rivera, ¿en dónde está escrito el... Ay, ya me lo movieron. ¿En dónde está escrito el argumento o base católica del punto 3? Hermano Noé, conteste, por favor. Sí, mencionaba yo, hermanos, que en la presentación que les compartimos a ustedes y que entendemos estará en la plataforma a partir del día de mañana, allí en la presentación está precisamente el argumento del catolicismo en el punto número 3. Y aprovecho, perdón, hermano Aarón, en el plan de clase que se propone, allí están los nombres de los líquidos que se usan, pero para no dejar el interrogante, puede usarse isodine o tintura de yodo para simbolizar el pecado. Y en cuanto al líquido que simboliza o que está representando para estos efectos visuales el sacrificio de Cristo, la sangre derramada en la cruz del Calvario, pues es cloruro de sodio o, de una manera más clara, clarasol. Bien, gracias, hermano. Aquí hay otra pregunta del hermano Gabriel Juárez. ¿De dónde procede la asunción de María y su impacto a la sana doctrina? Bueno, perdónenme que si tengo un error en la memoria, pero fíjense nada más que el asunto de la asunción de María fue tratado y fue declarado ya de que ella había ascendido en cuerpo y alma hasta el año de 1958. Puedo estar equivocado y puede ser 1955 o algo semejante. Por supuesto que a falta de una definición por parte de la iglesia, debe decirse que entre el obispo de Éfeso y el obispo de Jerusalén se sostuvo una controversia con relación a que el de Éfeso decía que había muerto en Éfeso y el de Jerusalén decía que había muerto en Jerusalén. Y bueno, de ahí esto por los siglos siguió y hasta Juan 23 o Pío XII, Pío XII, Pío XII, fue que se decretó el famoso asunto de la asunción de María. Pues digo, nada comparable a Hechos capítulo 1, que trata el asunto de cómo ascendió el Señor al reino. Y luego Javier Hernández, ¿es correcta la definición o concepto acerca de la divina Trinidad que tiene el catolicismo? Pues realmente sí, porque efectivamente ellos sí son en este aspecto trinitarios. Este es uno de los argumentos que los evangélicos asumen en cuanto a la declaratoria, por ejemplo, en una boda. Los ministros de la Iglesia Católica invocan precisamente a la Divina Trinidad y es el argumento que muchos evangélicos siguen con relación a que es válido porque el pacto es ante el Dios Trino, que es el fondo precisamente de la declaratoria de unir en matrimonio a un hombre y a una mujer. Y creo que es todo, son todas, hermano Noé y hermano Hernán, pues gracias a Dios, ¿verdad? Y va a ser de bendición esta escuela dominical
Y hermanos, tomemos en cuenta la recomendación del hermano Noé. Tratemos esto sin ataques. No tenemos por qué atacar a nadie, sino que tenemos que hacer que resplandezca el evangelio del Señor en amor. Y aprovechando que está aquí el hermano Abraham a mi lado, vamos a pedirle que dé gracias al Señor por esta preparación de escuela dominical. Nuestro hermano Abraham Cortés. Paz de Dios, hermanos. Amoroso Paz de Dios, Dios, hermano. bendito Padre Celestial. Damos honra y gloria a tu nombre, Señor, siempre reconociendo tu grandeza y majestad. Y te damos gracias, Señor, en esta noche por esta preparación tan hermosa, tan especial, y que nos aclara muchas cosas, Señor, a cada uno de tus siervos, a cada uno de los hermanos instructores. Danos esa gracia, Señor, con sabiduría para poder impartir esta escuela dominical, y que todo lo que hagamos, Señor, sea para edificación de la iglesia y para la gloria de tu bendito nombre. En el nombre bendito de Cristo Jesús. Amén. La paz de Dios, hermanos, que el Señor les bendiga. Paz de Dios, hermano Ron, hermano Abraham, saludos. Nos veremos a todos, Bendiciones hermanos, a todos paz de en Dios. Cristo Jesús. Amén.